Hoy, en la segunda dosis, vamos a delinquir, pero a fondo y a conciencia. Miren, tal como se están perfilando las cosas en España y vista la histeria liberticida en que han entrado Pedro Sánchez y sus compinches, es muy probable que lo que les voy a contar a continuación suponga, dentro de unos meses, no muchos, que nos cierran Periodista Digital, nos imponen una multa que puede llegar a 150.000 euros y hasta intentan meterme en la cárcel. Y la acusación, el delito que me imputarán, será no haber sido fiel a la verdad oficial. No haberme ajustado, por tanto, a la versión de la historia de España que ellos están inventando. En otras palabras, ser libre y discrepar, que es la obligación de un periodista como yo. Si yo publicase, por ejemplo, que el socialista Largo Caballero, que adoraba presentarse a sí mismo como el Lenin español, fue el principal responsable de la guerra civil de 1936 y que estuvo al tanto de matanzas como las de Paracuellos, Paracuellos y muchas más, me cascarían una sanción, una multa, probablemente clausurarían temporalmente mi periódico, ajenos al hecho de que fue el propio Santiago Carrillo, otro pájaro de cuenta, quien lo puso negro sobre blanco en sus memorias en un libro que tituló Mi testamento. Miren, cuando el Ayuntamiento de Madrid retiró las placas que la podemita Carmena había ordenado poner en el cementerio de la Almudena, al descubrir que entre los fusilados por el franquismo a los que se pretendía homenajear y a los que rendían todos los honores PSOE, Podemos y Más Madrid, se les habían colado 330 verdugos chequistas. Lo más que hubo en aquel momento fue un alboroto en la asamblea, algunas palabras altisonantes y la basura habitual procedente de La Sexta y de Televisión Española. Si a mí, dentro de unos meses, se me ocurre publicar el perfil, por ejemplo, de Alfonso Laurencic, fusilado en 1939 tras un juicio rápido y sumarísimo, y añadir, como iba a añadir, que se merecía el fusilamiento, me llevan preso. El tal Laurenci, al que ven en la foto y que según el gobierno Sánchez debe ser una víctima del franquismo, fue condenado en ese juicio por dedicarse a ingeniar artilugios para hacer sufrir hasta el infinito a todo aquel que a los rojos del momento les parecía sospechoso o que caía en la checa. Dicho esto, entre otras cosas, el tal Laurenci, un monstruo de la maldad, creó, inventó, ideó, se consideraba un artista, y él pues hacía lo que él consideraba arte revolucionario. Pues ideó celdas especiales en las checas en las que en el suelo ponían ladrillos afilados, como pueden ver en la imagen, que hacían imposible para el desventurado que estaba dentro caminar, dar paseos. Y eso que solo tenían 2 metros por 1,5 metros las celdas. Y encima le construía un lecho macizo que tenía una inclinación de unos 25 grados y estaba completamente embadurnado de brea, con lo cual el pobre hombre no podía nunca conciliar el sueño. No quiero ni imaginar la que nos caerá encima si aparte de estas cosas se nos ocurre dentro de unos meses contar que en el primer mes de la Guerra Civil de 1936, una banda de exaltados, de fanáticos procedentes de Málaga, muy jóvenes muchos de ellos, a bordo de 3 camiones llegó a Ronda y al entrar en la ciudad exigió al comité local que les entregase a todos los presos que había en las cárceles. Hecho esto, hicieron su propia cosecha, su propia recogida por las casas y se los llevaron a todos al Tajo de Ronda. Si han estado en Ronda verán que es un tajo gigantesco, profundísimo. Tiene hasta 140 metros de hondura en alguno de los sitios. Bueno, y los fueron despeñando uno tras otro. En total, 512 personas, entre las que había mujeres y adolescentes. Y yo estoy seguro que nos doblan las sanciones si añadimos que los asesinos de Ronda
parte de los cuales fueron fusilados al término de la Guerra Civil, pues se merecían que los fusilasen, porque yo pienso que se merecían que se los fusilasen, aunque el gobierno Sánchez sostenga que fueron víctimas del franquismo. Esos restos fueran desplazados a otros entornos del Valle de los Caídos. Yo creo que hemos empezado a resignificar ya, con la salida del verdugo del Valle de los Caídos. El mausoleo del Valle de los Caídos fue levantado con el sacrificio de millares de presos políticos de la dictadura. Allí fueron conducidos los restos mortales de casi 34.000 compatriotas, víctimas, todos ellos de la Guerra Civil. Más de un tercio de ellos permanecen aún sin identificar hoy, y muchos de ellos reposan en ese lugar después de que sus cuerpos fueran trasladados sin consentimiento o en el más absoluto desconocimiento de sus familiares. La pregunta y la resignificación, efectivamente, la ley establece que nadie puede estar en un lugar preeminente, que los restos de nadie pueden estar en un lugar preeminente. De hecho, se considera cementerio civil los restos mortales que existen allí, que sabe usted que hay miles, y por tanto los únicos restos que en este momento están en un lugar preeminente son los de José Antonio, que están en el altar mayor de la Basílica. Y en aplicación de la ley, pues habrá que proceder a su exhumación. Vamos a resignificar también el Valle de los Caídos. Así lo establece la ley. No podrá haber ningún cuerpo de ninguno de los protagonistas en un lugar preponderante del Valle de los Caídos. Que estamos también preparados para recurrir al Tribunal Constitucional esta ley inconstitucional y que estamos preparados para levantar todo lo que tumben, para derogar cualquier ilegalidad que aprueben y para volver a reconstruir todo lo que derriben, incluso la cruz más grande del mundo. Mire, no se me ocurre una frase mejor para reflexionar sobre esa aberración jurídica, política, educativa, social, que es la Ley de Memoria Democrática del gobierno Sánchez, que una que acuñó George Orwell hace más de 70 años y que aparece en 1984. La frase es: quien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controlará el futuro. Mi impresión es que por ahí van las cosas con esta ley y con el gobierno Sánchez.